Eduardo Barcesat, como siempre, una alegría, un placer poder conversar con vos. Sé que ha sido muy demandado en estos 2 días con este nuevo regalito que nos ha hecho la Corte Suprema impidiendo que haya elecciones. ¿Cómo se traduce esto para los seres humanos de a pie que vivimos en nuestro país? Bueno, sería así. La justicia provincial habilitó las fórmulas respectivas, tanto en Tucumán como en San Juan, de gobernador, vicegobernador y los restantes cargos. Hubo impugnaciones que fueron rechazadas y confirmada por el Superior Tribunal de Justicia Provincial, que tiene funciones electorales. Esas resoluciones podrían haber sido apeladas, recurridas, ante la Cámara Nacional Electoral, que tiene jurisdicción sobre todo el territorio de la nación argentina, y si allí nuevamente el resultado era adverso a los quejosos, entonces sí podían llegar a la Corte Suprema vía recurso extraordinario federal. Pero aquí que ya sea que porque consideraron que los tiempos no le daban, en lugar de recurrir al per saltum, que es una manera de evitar la intervención, en este caso de la Cámara Nacional Electoral, y llegar, repito, por vía de recurso extraordinario nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que hicieron fue hacer una presentación directa, nueva. Uno lo hizo bajo la vía de la acción de amparo, lo otro lo hizo por vía acción declarativa de certeza, que es bastante similar, y la Corte les abrió la jurisdicción, pese a que siempre ha tenido una jurisprudencia muy restrictiva para lo que hace a su competencia originaria, porque si no estaría más llena de causas que lo que ya está, que son de 11 a 15 mil que entran por año regularmente. Cuando hablas de competencia originaria, estás diciéndonos que hay una diferencia entre la justicia provincial y la justicia federal. Competencia originaria es que para ciertos temas, la Constitución de 1853, y en esto permaneció intocada, habilita que los ciudadanos o habitantes de una provincia, si tienen que ir contra una decisión de la propia autoridad provincial para evitar, digamos, o para lograr la mayor equidistancia, acudan a la Corte. Pero, repito, la Corte ha sido enormemente restrictiva en admitir su competencia, con la invocación de que esto quebranta, desde que se adoptó la Convención Americana de Derechos Humanos, quebranta la doble instancia, ¿no? Entonces, en general, los rebota y los obliga a ir a otra sede para ventilar su reclamo y que después llegue, si llega, por vía del recurso extraordinario federal. Bueno, la Corte lo admite, ya esta es la primera falla, y la que termina para mí de derrumbar la validez de su pronunciamiento, es que dice, sí, tienen razón, puede ser que esto esté en contra de las cláusulas constitucionales de la provincia. En ningún momento la Corte, en las 5 carillas de los respectivos fallos, señala o hace saber o se hace cargo de que esto ya fue resuelto en la jurisdicción provincial y que al no haber apelado los quejosos han pasado en la autoridad de cosas juzgadas. Entonces borra de un plumazo las decisiones de los superiores tribunales en materia electoral de las 2 provincias y pone su huevito de que podría ser efectivamente inconstitucional, aunque deja esto para la sentencia de fondo. Como algunos tienen una justicia a medida, ¿no? La mejor intérprete del fallo de la Corte es esta señora Patricia Bullrich, que salió enseguida a tuitear en plural: le torcimos, es decir, ella se incluye, le torcimos el brazo a los señores feudales de la provincia, Uñac y Mansur. Festejo, por supuesto, el pronunciamiento de la Corte. Tanto el presidente de la Nación como Guado de Pedro hablaron de la representación de la oposición en cabeza del Poder Judicial. Exacto, y evidentemente vuelve la Corte Suprema a considerarse a sí misma un poder supraconstitucional. Tiene enormes analogías esto con la decisión de diciembre del año pasado respecto al tema de la coparticipación federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Era una presentación también directa, pero de única vía,
de la ciudad de Buenos Aires a la Corte, demandando que le repongan el 3,75 o el 3,50 como alícuota de coparticipación federal, impugnando un primer decreto del año 2020 de Alberto Fernández, y también impugnaron la ley que ratificó en 1,40 la alícuota de coparticipación federal de esta ciudad. En ese interín que se plantea el reclamo y que la Corte dicta medida cautelar suspensiva del 1,40 y suspensiva de la aplicación de esas disposiciones del decreto del presidente, ley ratificatoria del Congreso, el Congreso había dictado la ley de presupuesto de la Nación, que en la jerga parlamentaria la denominan la ley de leyes porque es la que ordena el gasto público de todo el país. Y la Corte, sin nombrar a esa ley, que además no había sido impugnada por el gobierno de Larreta, establece su criterio de que debe ser 2,95, no sé, lo habrán consultado con una carta astral para decir que esa es la cifra mágica, hasta tanto dicte sentencia definitiva. Ahora, ¿dónde se ha visto que la Corte, que está obligada a conocer el derecho, sabiendo que hay una ley que rige el tema, una de dos, o aplica la ley o le dice a la parte reclamante: peticione lo que corresponda, diciéndole, mirá que hay otra ley de por medio que establece unívocamente la voluntad de toda la nación, porque es el Congreso Nacional quien lo ha aprobado después de un arduo debate, ¿no? Bueno, no fue así. Es decir, se convirtió en legisladora. Acá se ha convertido en un tribunal que suprime los votos y las decisiones adoptadas por los superiores tribunales con facultad electoral de las provincias y pone su criterio, y cuando pone su criterio prejuzga. Después de una primera lectura de estos dos fallos y de sufrir la cuota de espanto correspondiente ante las requisitorias periodísticas, mi consejo fue: las autoridades provinciales debían recurrir vía revocatoria este pronunciamiento de la Corte por estas falencias de la parte formal y de la parte material, y recusar a los ministros de la Corte porque habían prejuzgado sobre el fondo de la cuestión. ¿Ocurrieron desde las provincias? Porque lo que escuchamos es que por parte de San Juan no, y por Tucumán tampoco. Yo estoy describiendo lo que yo aconsejé en las requisitorias provinciales, pero está visto que estoy destinado a la frustración porque no me hacen caso. Lo que quiero señalar, la peligrosidad de esto de dejar en manos de la Corte el dictado de una sentencia definitiva, que lo que hace a la coparticipación federal desde diciembre hasta aquí, y eso que se trata de una acción de amparo que la Constitución define como vía expedita y rápida, todavía no dictó diciendo, bueno, cuál es la cuota que corresponde, etcétera. Es decir, como tiene su propia jurisprudencia, que la Corte no está sujeta a plazo para emitir sus resoluciones, nos tiene colgados con el tema de la coparticipación federal desde diciembre hasta acá, y el gobierno pagando a los bobos 2,95% para respetar la decisión cautelar de la Corte Suprema. Llegamos con esta sorpresa, daremos las novedades, los nuevos antecedentes que hay respecto del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner y los posibles y muy probables vínculos con sectores de la oposición, porque a donde se borraron esos teléfonos de las nenas de Milman fue en una oficina de la señora Bullrich. Es todo un circuito muy contaminado. ¿Podés destrabarlo para poder explicárselo a la gente? Es la evidencia palmaria, esto que vos estás relatando, de que el fallo de la Corte, esta medida cautelar, viene a poner una cortina de humo sobre lo que era el tema de mayor gravedad institucional, que era la implicación de las autoridades del PRO en la tentativa de magnicidio, que si falló es por una cuestión mecánica o de inhabilidad del que accionó el percutor, pero ninguna duda que la voluntad era la privación de vida de la actual vicepresidenta de la Nación en un complot entre estos, bueno, no sé cómo calificarlos, marginales. Sí, si no la pueden proscribir, la quieren muerta. Es imposible hoy en la Argentina encontrar una figura más importante que Cristina Fernández de Kirchner. Y que haya impunidad, un manto enorme de impunidad contra quienes pueden haber
pergeniado. Este magnicidio sigue siendo de una gravedad institucional y política muy importante. No tenemos justicia en un momento donde también cae sobre un manto de corrupción impresionante una Corte Suprema que está vinculada con una obra social cuyos fondos no se sabe a quién están destinados. Un juicio que no nos lleva a ningún lado, pero sin embargo les molesta y toman revancha de esta manera, debilitando aún más nuestra democracia. ¿Cuál es la situación que vivimos hoy los argentinos? Bueno, que no tenemos poder judicial de la nación. Lo que tenemos es un brazo armado de la oposición política, del lawfare, que no han cejado ni revisto un solo milímetro. Y creo que los otros poderes del gobierno federal, legislativo y ejecutivo, están o vacilantes o sin la fuerza suficiente para poder restablecer el Estado de Derecho y la división de poderes, que es su piedra basal, ¿no? Ahora, esto también hay que verlo, Julieta, de que puede ser un tiro por elevación para prevenirle a la vicepresidenta que en caso de postularse, no hay que descartar que dicten otra medida cautelar diciendo, bueno, hasta tanto no se defina su situación procesal, no puede ser candidata, violentando el principio de la presunción de inocencia que establece la Constitución argentina hasta que haya una sentencia basada en autoridad de cosas juzgadas. Las distintas varas, ¿no? Porque Macri no fue candidato a presidente con 100 causas aproximadamente. A Cristina le pusieron 650 causas, a ella solita. Sería gracioso si no fuera verdad. Es extraño lo que pasa y con total impunidad. ¿Y cómo se puede acumular tanto poder sin que haya una reacción efectiva? Parece que el oficialismo fuera una minoría, no es el poder en lo absoluto. Como era previsible que iba a ganar el partido o las formaciones políticas afines al gobierno, las dos elecciones provinciales esto los puso locos y presionaron a la Corte para impedir. Tanto que nuevamente la intérprete auténtica, que es Patricia Bullrich, ha salido a decir que ahora le van a pedir a la Corte que la provincia de San Juan rectifique su resolución y suspenda todas las elecciones de la provincia, es decir, no solamente la de gobernador y vicegobernador, sino también la de legisladores provinciales, intendentes y concejales municipales. No quiere Es decir, que haya diputados. Que no haya una derrota electoral, que no tengan una derrota electoral, ¿no? Y además no quieren diputados ni provinciales ni nacionales del peronismo legislando, ni senadores tampoco. Yo soy tan ingenuo que quiero seguir hablando en términos de la Constitución. Respecto de los legisladores, pueden ser reelectos indefinidamente, tanto senadores como diputados. Es decir, espero que eso no lo suspendan también o le encuentren algún inconveniente. Ahora, lo curioso es que quienes hablan de defender el sistema republicano que implica periodicidad de los mandatos son los que tienen mandatos vitalicios, ahora limitados por la Constitución en su reforma del 94, que le fija a los 75 años, aunque ya algunos le encontraron la vuelta para permear esta prohibición, ¿no? Bueno, hablamos de los jueces que pueden llegar a los 100 años tranquilamente trabajando de lo mismo. Que nadie se da cuenta que están muertos, tal vez sigan dando su sentencia. Bueno, yo creo que hay que pensar en una presentación también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los habilitados serían autoridades y o habitantes de las respectivas provincias, San Juan y Tucumán, reclamando contra esta prohibición de ejercer sus derechos políticos claramente reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, que siempre ha tenido en esto una actitud muy celosa de resguardo de los derechos establecidos en la Convención Americana. Pero claro, en lo inmediato tiene un impacto. Estamos hablando de esto en lugar de estar hablando de las vinculaciones, del tramado criminal entre quienes impulsaron el magnicidio
y quienes lo ejecutaron y quienes financiaron también esta operación. Estamos hablando de esto y no del intento de juicio político a la Corte Suprema desde la comisión que está levantando trapitos permanentemente y además molestándolos porque los hace concurrir a declarar, ¿no? Algo que les duele profundamente. Vos me lo decías, eran intocables y ahora tuvieron que bajar y acceder a las indagatorias de los diputados. A ser terrenales, claro, efectivamente. Los dioses han sido bajados de su pedestal olímpico y bueno, tendrán que responder ante la justicia. Bueno, esta es la situación de deterioro de nuestro Estado de Derecho, donde también hay que decir hubo vacilaciones y hubo errores. Cuando se inició la gestión del actual presidente, dijimos que era más que razonable que la democratización del Poder Judicial comenzara por la cabeza, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, en lugar de eso, el presidente se enfrascó, incluso personalmente, en un proyecto de modificación de la justicia en lo criminal y correccional federal, que podría haber sido el segundo o el tercer paso, pero no el primero. El primero era llegar a la cabeza, porque evidentemente de ahí se imparten las directivas, y la Corte en ningún momento hizo nada que pudiera poner término a la actividad judicial persecutoria respecto de lo que para ellos son los opositores políticos. Acarreamos unas mochilas horribles, no importa cuál sea el próximo presidente. Si fuera de la oposición estaría a salvo en su persona, pero no los argentinos. Sin justicia y con un Fondo Monetario Internacional que nos coarta las posibilidades de respirar sin haber sido revisada toda esa deuda. ¿Cuánto dolor nos espera aún más a los argentinos? ¿Qué provocación? ¿Qué están esperando de nuestro pueblo? Bueno, estamos endeudados y estamos sin institucionalidad. Peor no puede ser, ¿no? Y encima, bueno, factores de la naturaleza, la sequía, la existencia de una guerra que amenaza con convertirse en conflicto nuclear en cualquier momento. Bueno, todo esto ensombrece, ninguna duda, el porvenir. A algunas cosas le podemos poner remedio, a otras no. La sequía será hasta que llueva y la guerra será hasta que alguna fuerza de paz logre poner en una mesa de negociaciones y resolver el conflicto, pero por ahora no hay nada que se vislumbre, sobre todo en lo que hace a este aspecto de la guerra y la hambruna que afecta a la humanidad, bueno, está en grado creciente, ninguna duda. La Organización Mundial de la Salud ya lo señaló. Lo único que puede dar una solución a todo esto es precisamente el respeto a lo que establecen los tratados internacionales de derechos humanos. Tanto en lo que hace al aspecto institucional, recordemos que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas establece para la jurisdicción 4 requisitos: idoneidad, independencia, imparcialidad y competencia. Estos recientes fallos de la Corte Suprema con sus medidas cautelares impensables tiran abajo los 4 requisitos de la buena labor jurisdiccional, ¿no? ¿Quién va a hacer cumplir, si no es el pueblo, esos 4 requisitos con la desilusión que tiene la gente o con la bronca? El pueblo ya ha dado manifestación, Julieta, de movilizarse, quizás no en la medida que hubiera sido deseable. Recordemos que en el 2x1, claro, que se superponía con una fecha muy simbólica para todos los argentinos, el 24 de marzo, tiró abajo ese 2x1, obligando al Congreso a dictar una ley que ratificaba lo que ya estaba en los tratados. No era una ley necesaria, pero para darle una soga a la Corte y que saliera de la encrucijada. Aquí en esto las movilizaciones han sido importantes, pero no tal vez lo suficientemente masivas como para que la Corte advierta que están realmente tirando abajo la República. Y esto es lo que más duele, y sobre todo cuando el presidente de la Corte va a la American Chamber es decir, a rendir examen ante los ambos supremos respecto de... Hablar de inflación. ¿Qué tiene que hablar un supremo de pollo de la inflación, como diría Graciano? Esto, fíjate lo paradojal que es
que Rosati invoca la cláusula del progreso de la Constitución Nacional, que fue remozada y muy bien en la reforma del 94, porque se dijo que la autoridad, es decir, el gobierno federal, debía actuar de forma tal de favorecer la igualdad de condiciones entre las distintas provincias y regiones que componen el país. Es decir, darle más a los que tienen menos y no la inversa. Aquí la que se lleva la cuota del león es esta ciudad autónoma de Buenos Aires, desde la cual estoy hablando, ¿no? Lamentablemente. Mientras que las provincias no tienen agua potable para toda la población, servicio cloacal, vías comunicacionales idóneas, etc. Es lamentable que un presidente de Corte Suprema, al invocar una de los mejores logros de la reforma del 94, pase por alto precisamente esto que fue lo que se incorporó en el año 94 y hable de la emisión monetaria en medio de un elenco que está diciendo hay que dolarizar la economía y ya está todo bien, con eso vamos a estar en el primer mundo. Más le hubiera valido que recordara, presidente, en su alocución ante la American Chamber, que hay dos incisos del artículo 75, que es las potestades del Congreso, que hablan de hacer sellar moneda por el Congreso de la Nación y fijar el valor de cambio con las monedas extranjeras. Entonces, esas potestades que forman parte de la soberanía expresada en la incumbencia del Congreso de la Nación, de esas no se acordó. De esas que eran las específicas no se acordó. Eso que fue convencional constituyente, tanto él como Maqueda. Pero el que habla es él, no Maqueda. Este es el panorama, lo poco que podemos aportar de sugerencia, porque ya está visto que las provincias no van a actuar, digamos, con virilidad institucional frente a estos pronunciamientos de la Corte. En todo caso, ha estado mucho más positivo en su accionar el gobierno nacional, al dar los comunicados que dieron, la instrucción a que el Ministerio de Justicia amplíe las causales del pedido de enjuiciamiento y remoción de los magistrados, pero nada de esto puede impedir que el día domingo, con todos los costos y aspectos organizativos, se frustre el derecho de nuestros compatriotas tucumanos y sanjuaninos de elegir sus autoridades conforme su albedrío político y no estar a la espera de que la Corte dé una habilitación condicionada o no para la fórmula que en definitiva represente la mayoría de la voluntad del pueblo de la provincia. Una provincia a donde ganaba claramente el peronismo y fue intervenida de esta manera. Proscriptos los lugares a donde gana el peronismo, proscripta Cristina. Bueno, un festín para la oposición y la lucha que le queda a nuestro pueblo si avanza aún más la derecha, ¿no? Con los condicionantes que nos va a dejar como ciudadanos. Para aquellos que no entienden qué es lo que se nos viene. Este es el panorama. Pudo haber una respuesta más enérgica a lo de la Corte y esa respuesta más enérgica hubiera echado luz también sobre la situación de la coparticipación federal que, como dije, está pendiente de esa sentencia definitiva reclamada en una acción que la Constitución califica como expedita y rápida. Antes de que hable hoy a la mañana el presidente ya lo atacaron de que él iba a atacar a la Corte Suprema y a la justicia y a las instituciones. Ya le dieron una barrida desde la corpo mediática atajándolo antes de que diga una palabra. Sí, bueno, está, y además están fortalecidos y engolosinados con este fallo que ha desplazado el tema de la tentativa de magnicidio y del juicio a la Corte Suprema. Y del juicio a los ministros de la Corte Suprema para poner de por medio de que no voten ni los tucumanos ni los sanjuaninos, porque la taba no le va a salir como quiere a la oposición, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo Barcesat, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu pedagogía y tu afecto para bajar todo este conocimiento a nuestra gente, a nuestro pueblo que tanto necesita de gente profesional, jurista, constitucionalista, que corta de su tiempo para dar clase, para poder ayudarnos a entender esto que le pasa a nuestras instituciones, a nuestro país y por qué estamos como estamos. Muchísimas gracias. Bueno, hasta pronto, que sigan bien.